Puede tomar su lugar, muchas gracias. Y bueno, a propósito del año nuevo, hemos preparado un tema titulado Nunca te rindas. Nunca te rindas. El año 2013 no fue fácil. Estuvo infestado de guerras, muertes, inundaciones, todo tipo de cataclismos. Fíjese que el 11 de enero del año pasado el ejército francés inició una intervención armada en el norte de Mali, en África, debido a un golpe de estado en aquel país, produciéndose un éxodo de civiles y de misioneros cristianos en Mali. De hecho, un misionero, Orlando Córdoba, estuvo aquí en Vida Nueva, tenemos su testimonio grabado, y él salió de este país, de Mali, debido a ese golpe de estado. El 31 de enero del año pasado, una explosión de la torre ejecutiva en Pemex dejó 37 muertos, 127 lesionados. El 12 de febrero, Corea del Norte inició pruebas nucleares, desencadenando una serie de censuras y críticas en su contra y poniendo al mundo en entredicho en una inestabilidad tremenda. El 15 de febrero, un meteorito cayó del espacio exterior en la ciudad rusa de Chelyabinsk, afectando casi a 1,500 personas y dañando a más de 4,300 edificios. Esta fue la explosión más fuerte de un meteorito de los últimos 100 años. El 28 de febrero, el Papa Benedicto XVI renuncia a su cargo y se convierte en el primero en tomar esa decisión desde el Papa Gregorio XII en el año 1415. Desde entonces no había ocurrido una abdicación o una renuncia del puesto papal. El 24 de marzo, un grupo rebelde toma la capital de la República Central Africana y obliga al presidente François Bozizé a huir a la República del Congo exiliado. El 15 de abril, 2 hermanos musulmanes de Chechenia hacen explotar una bomba en el maratón de Boston, matando a 3 personas y lesionando a 264 más. Todos fuimos testigos de este ataque terrorista el año pasado en la ciudad de Boston, en Massachusetts. El 15 de mayo, investigadores de la Universidad de Oregon anuncian que han logrado crear células madres humanas mediante el proceso de clonación. Ya se comenzó con la clonación de células humanas el año pasado. Entre el 14 al 30 de junio ocurrió una de las peores tragedias de la historia de la India, cuando inundaciones y deslaves mataron a más de 5,700 personas y dejaron sin casa a más de 20,000 personas en aquel país, en la India. El 3 de julio estalló una protesta masiva y violenta a través de Egipto en contra del presidente Mohamed Morsi, para expulsarlo del país. El 21 de septiembre, militantes del grupo islámico Al-Shabaab atacaron el centro comercial Westgate en la ciudad de Nairobi, en Kenia, África, matando al menos a 62 civiles y dejando heridos a 170 personas más. El 3 de octubre murieron 340 personas inmigrantes al hundirse un barco en la localidad de Lampedusa, en Italia. El 8 de noviembre, una de las tragedias más grandes del año pasado, el tifón Yolanda entró en tierras filipinas y vietnamitas, causando una tremenda devastación. Al menos 6,150 muertos por este tifón. Los que lo vieron en la televisión o en las fotografías satelitales parecía un monstruo gigantesco, un huracán terrible entró en tierras vietnamitas y filipinas. El 21 de noviembre se vendió una serie de obras de arte tituladas 3 estudios de Luciano Freud en más de 142 millones de dólares en una casa de subastas en Nueva York. Esta es la mayor venta de la historia de subastas de obras de arte. 142 millones de dólares por 3 cuadros. El 5 de diciembre murió el gran luchador social Nelson Mandela en Sudáfrica. El 14 de diciembre la nave espacial Chang'e se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar en la Luna con un robot después de 1976. Y en México,
pues todos conocemos la historia, tuvimos desastres naturales, tempestades, huracanes, violencia, secuestros, muertes, malas noticias casi diario. Por todas partes, después de este recuento del 2013, observamos el cumplimiento de las profecías anunciadas por nuestro Señor Jesucristo antes de su segunda venida. Jesucristo dijo que Él iba a regresar a la tierra, que Él volvería por segunda vez. Y antes de su venida, justo antes, veríamos toda serie de calamidades, de tormentas, terremotos, huracanes, muerte, destrucción. Es justo lo que estamos viendo que ocurrió el año pasado y que ocurrirá los años subsecuentes. En Mateo capítulo 24, versículo 6 en adelante, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será solamente el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, es decir, la tribulación, la tercera guerra mundial, el fin de la historia reciente tal como la conocemos. Hermanos, en medio de estas terribles noticias y de las tribulaciones que todos enfrentamos día con día, a pesar de todas estas desgracias que acabo de describir en las noticias y lo que vemos diario en la televisión y en los periódicos, Dios quiere bendecir tu año 2014. Dios quiere darte grandes bendiciones. Este debe ser un año en el que estemos dispuestos a seguir creyendo en Dios, seguir confiando en Dios y seguir luchando, creyendo cada una de las promesas del Señor. Tal vez nuestra situación financiera no sea la mejor, tu situación de salud no sea la mejor o de trabajo. Tal vez no estemos de acuerdo en el aumento de impuestos por parte del gobierno, los cuales fueron azotados en nuestro país y los estados de la República este 1 de enero. Tal vez que la situación social, económica de nuestro país no sea la mejor. Pero debemos recordar algo muy importante, pon atención. Tu vida y mi vida no depende de la situación política, económica, financiera de México ni del mundo. No dependemos si subieron los impuestos o si bajaron los impuestos. Nuestra vida no depende de eso. Nuestra vida depende del Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas. Amén. La situación que está viviendo nuestro país no es fácil. Y se parece de hecho a la situación que vivió un profeta en el Antiguo Testamento hace muchos años. Se parece a la situación del profeta Habacuc. El nombre Habacuc significa uno que abraza. Y este profeta vivió a finales del siglo VII antes de Cristo, en los días de un rey terriblemente malvado, abusivo, deshonesto y opulento, el rey Joacim. En los días del rey Joacim la justicia había desaparecido de la tierra, había violencia, maldad, secuestros, robos, asaltos, subían los impuestos, la impiedad se encontraba por todos lados. Entonces Habacuc le pidió al Señor que él interviniera, él oró al Señor y le dice: Señor, por favor, ven y haz algo con Judá. Nuestra situación es desesperada. Estamos en hambre, estamos en tribulación, en problemas, hay mucho pecado. Señor, limpia la nación, por favor, interven en la nación, Señor.
Y el Señor intervino definitivamente, pero no de la forma que Habacuc esperaba. El Señor envió un juicio terrible sobre la nación de Judá, envió al ejército babilonio, y el ejército babilonio entró en el año 586 antes de Cristo y devastó toda la ciudad de Jerusalén. Esa fue la respuesta de Dios a la oración de Habacuc. Abran sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Habacuc, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3. Y esta mañana vamos a desarrollar del versículo 16 al versículo 19. Habacuc capítulo 3, versículo 16 al 19. Y en primer lugar vamos a escudriñar la situación desesperada que estaba viviendo este profeta. Vean el versículo 16, dice el profeta Habacuc: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. ¿A quién escuchó el profeta? Dice el verso 16 que él oyó. ¿Por qué se conmovieron sus entrañas? ¿A la voz de quién temblaron sus labios? Por supuesto, a la voz del Señor. Él estaba escuchando la respuesta de Dios a sus oraciones. El profeta Habacuc había escuchado en el capítulo 1, versículos 5 al 11, la respuesta de Dios. Vamos a ver lo que Dios le había contestado. Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 11. Cuando Habacuc le pidió al Señor: ven y haz algo sobre nuestra nación, y sálvanos, Señor, y ayúdanos. Miren la respuesta de Dios. Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, dice el Señor. Los caldeos son los babilonios. Caldea y Babilonia son sinónimos en la Biblia. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. El Señor le está diciendo a Habacuc: voy a enviar al ejército babilonio. Su ejército es muy poderoso, son ágiles como leopardos, son feroces como lobos, y sus jinetes son miles y miles y miles. Versículo 9. Toda ella vendrá a la presa. ¿Quién era la presa? La tierra de Judá, donde vivía Habacuc. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y lo tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. En otras palabras, el Señor le dice a Habacuc: voy a enviar un juicio sobre Judá. Hay demasiado pecado, hay demasiada idolatría, y mi juicio es enviar a los babilonios. Ellos van a entrar, van a devastar la ciudad, y cuando hayan devastado la ciudad, no me darán la gloria a mí, le darán la gloria a sus dioses. Se burlarán de mí, dice el versículo número 11. Me ofenderán, atribuyendo su fuerza a sus dioses. Regresamos al capítulo 3 de Habacuc. Habacuc 3, versículo 16. Se conmovieron mis entrañas, dice el profeta. A su voz temblaron mis labios. Pues cómo no, después de la respuesta de Dios. Y después dice que pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Habacuc se sentía como podrido por dentro, estremecido por dentro. El profeta estaba triste, no entendía la respuesta del Señor. Pero en la segunda parte del versículo 16 continúa y dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Cuando vengan los babilonios sobre la tierra de Judá, yo estaré quieto en el día de la angustia. ¿Puede decir conmigo: yo estaré quieto en el día de la angustia? Esta palabra quieto es la palabra hebrea nuash. Significa descansar, estar tranquilo, estar callado, dejar que Dios obre, permitir que Dios ejecute sus juicios. Quiero que note que el profeta Habacuc no se angustió,
no se disgustó, no le reclamó a Dios, no se quejó de su situación, no dudó del poder de Dios, no fue incrédulo, simplemente reposó en la soberanía de Dios. Él reconoció que Dios tenía control de todas las circunstancias que estaban ocurriendo en su tierra. Él sabía que Dios es todopoderoso y es soberano. Se parece a lo que le pasó al rey Josafat. Josafat fue otro rey en el Antiguo Testamento que tuvo un día un problema muy fuerte. Resulta que los ejércitos moabitas y amonitas venían en contra de Israel para devorarla. Eran miles y miles. Los moabitas y los amonitas, en comparación con el ejército de Israel, eran mucho más poderosos, mucho más fuertes. Y Josafat buscó al Señor y recibió una palabra preciosa del Señor. Vamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 14 al 17. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículos 14 al 17. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías. ¿Cómo se llamaba este profeta? Jaasiel. ¿De quién era hijo? De Zacarías. Hijo de Benaía, de Jehiel, de Matanaías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, aquí viene la palabra del Señor: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién es la guerra? ¿Es tuya? No, es de Dios. Verso 16: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová el Señor estará con vosotros. El Señor le dijo a través de este profeta a Josafat: estate quieto, reposa en mi poder. La batalla no es tuya, tú no la vas a ganar con tus fuerzas. Yo voy delante de ti en esta batalla, yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Hermanos, en este 2014 seguramente tú y yo nos vamos a sentir identificados con Habacuc o con Josafat. A veces nuestra situación será desesperada. Esa es la verdad para el 2014. Comenzamos a ver las circunstancias y no al Señor, nos comenzamos a angustiar y, como el apóstol Pedro, comenzamos a hundirnos en el mar porque dejamos de poner nuestra vista en Jesucristo. Comenzamos a quejarnos, la situación es difícil, subió la gasolina, subieron los impuestos, no suben los salarios, subieron el IVA, hasta la comida para mi perro Fido subió. ¿Cómo le voy a hacer ahora para pagar los gastos, para pagar las colegiaturas, para generar mayores ingresos? Sentimos angustia, sentimos incertidumbre. El año 2014, esto no debe de ser así. No debe de ser así. Debemos confiar en el Señor. Si Dios quiere juzgar a nuestro país por el pecado y por la idolatría, y las cosas empeoran en nuestro país, aún así Él está en control. Y nosotros somos sus hijos, somos su pueblo, somos su iglesia. Estamos seguros en las manos del Señor. Así que este año 2014, cuando vengan pruebas y tribulaciones, echa toda tu ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de tu vida. Toca a dos personas y dile: Él tiene cuidado de tu vida. Él tiene cuidado de tu familia. Esto dice 1 Pedro 5, versículo 7. Pero en vez de estar quietos y callados y confiando en la soberanía de Dios, nos angustiamos, comenzamos a quejarnos. No debe ser así. ¿Qué dice el Salmo 46, versículo 10? Velo en tu Biblia, por favor. Salmo 46, versículo 10. Acá hay una palabra del Señor para ti.
¿Qué dice este salmo? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y Habacuc y Josafat y muchos otros personajes de la Biblia permanecieron quietos, confiando en el Señor. Regresamos a Habacuc capítulo 3 para revisar la situación desesperada en la que se encontraba el profeta. En el versículo 17, Habacuc 3, 17, él comienza a hacer una lista de todas las desgracias que vendrían sobre Judá después de la invasión babilonia. Y dice el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Habacuc estaba anticipando una desgracia nacional y dice, aunque la higuera no florezca. La higuera siempre ha sido un símbolo de bendición y prosperidad espiritual en Israel. Por todos lados en Israel en el tiempo de Jesucristo había higueras. Todas las casas, ¿verdad?, tenían su higuera y sembraban higueras por todos lados. Los frutos de la higuera maduraban durante el verano. En el interior de los higos se encontraban miles, cientos de semillitas. Y tenía una gran ventaja la higuera. Una ventaja era que producía sombra, una gran sombra. Y la otra ventaja es que el fruto de la higuera se podía comer fresco, pero también se podía secar para que cuando había tiempo de escasez pudieras comer el fruto seco de la higuera. Era una fuente de alimento muy importante para Israel. Bueno, cuando entraron los babilonios, se acabaron las higueras. Habacuc dice, aunque en las vides no hayan frutos, las vides también eran muy importantes para el Israel antiguo, crecían en viñedos o solas como parrales. Para sombra alrededor de las casas servían estas plantas de los patios, ¿verdad? Producían uvas de las verdes, de las moraditas, deliciosas esas uvas. Por supuesto también a través de las uvas se producía el vino, ¿verdad?, que se mezclaba con agua en aquellos tiempos. Era una bebida, ¿verdad?, que ayudaba para el estómago. Bueno, las vides iban a terminar también en Israel. Aunque falte el producto del olivo, dice el verso 17, aquí se refiere por supuesto a las aceitunas, pero principalmente al aceite de oliva. El aceite de oliva era muy importante para Israel porque se usaba para ungir a los sacerdotes y para prender las lámparas que estaban en el tabernáculo de Moisés. Era un combustible muy importante. Cuando alguien se enfermaba el estómago le daban aceite de oliva porque servía como un laxante, como un purgante, te aliviaba tu estómago. Bueno, el aceite de oliva iba a ser robado, iba a ser quitado cuando los babilonios entraran. Continúa Habacuc, dice, aunque los labrados no den mantenimiento. Otra traducción dice, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar. Esto nos demuestra la tremenda pobreza, la miseria tan grave que vendría sobre la tierra de Judá. Dios mandaría un juicio terrible de pobreza, de miseria. Hace 2 semanas fuimos a predicar al estado de Hidalgo, un pueblito que se llama Jalpa, con 1000 habitantes, una iglesia muy chiquita. Y platicado con un hermano, yo le decía, oiga hermano, ¿y ustedes aquí qué comen? Me dicen, pues mire pastor, a veces pues comemos carne cuando se nos antoja. Le dije, pues qué bueno, oiga, ¿y usted a qué se dedica? ¿Dónde compra la carne? No hombre, aquí ni hay carnicerías ni nada. Y aquí no hay trabajo, yo no tengo trabajo, pastor. Yo le dije, entonces ¿cómo compras la carne? No, ni la compramos. Tengo mi perro cazador y con 2, 3 machetes salimos a cazar armadillos y venados. Nos traemos un venadito, 2 armadillos, ya nos alcanza para toda la semana, pastor. Es un pueblo muy pobre. No hay agua potable, muchas casas no tienen luz eléctrica todavía, un pueblo que está verdaderamente en condiciones paupérrimas. Igual iba a quedar la ciudad de Judá cuando entraran los babilonios. Y para terminar el versículo 17 dice Habacuc, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Todos los animales, el ganado, las vacas, las ovejas serían robadas por los babilonios. Todos los pastores de Israel que durante muchos años ahorraron para tener 10 ovejitas, 3 vacas, todo eso les sería robado por los babilonios. Entrarían en una desgracia terrible. La situación era muy lamentable en los tiempos de Habacuc. Pero vean el versículo 18, por favor. Vamos a estudiar en segundo lugar la actitud de Habacuc en medio de su situación. ¿Qué hizo Habacuc ante este escenario?
Lea conmigo el versículo 18 fuerte. Con todo, diga fuerte, con todo. Uy, muchos están bien desanimados. A ver, diga, con todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No me importa si Dios envía juicio, si hay pobreza o hay miseria, yo decido alegrarme en mi Dios. Habacuc tomó una actitud delante de Dios. Tomó la actitud correcta. Lo más sencillo para Habacuc era comenzar a quejarse, a maldecir, a buscar cambiarse de país. Ya no quiero vivir aquí. Estamos en un país muy pobre. Estamos en un país donde nos suben los impuestos. Los gobernantes son corruptos. Vámonos al África continental. Muchos mexicanos piensan así. Quieres huir de tu situación. Y es muy fácil quejarte. Es la actitud incorrecta. La actitud que tomó Habacuc fue una actitud de alegría. Escucha esto. Habacuc no se hizo menos, no se achicó, no se desanimó. Habacuc no se deprimió, decidió tener una actitud de alabanza y de gozo delante del Señor. La palabra me alegraré es la palabra hebrea alaz, que significa regocijarse, triunfar, alegrarse en el Señor. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál será tu actitud para este año 2014? ¿Tendremos una actitud igual que el 11, que el 12 y que el 13? No, pues quién sabe cómo me vaya, y si me roban el coche, y si vuelven a subir los impuestos, ahora hasta el perro voy a tener que vender. ¿O vas a tener una actitud como la de Habacuc? Toca a dos personas, por favor, dile, ten la actitud de Habacuc. Sí es posible tener esta actitud. La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que decidieron creerle a Dios en medio de la adversidad. Noé nunca se desanimó. Cuando todo el pueblo se burlaba de él por estar construyendo un arca, cuando jamás había llovido en la tierra, porque antes de Génesis 7, antes del diluvio, nunca había llovido en la tierra. Había una capa de humedad arriba y otra abajo, pero no llovía en la tierra, ni habían huracanes ni granizo. La primera vez que llovió en la tierra fue en el diluvio. Y Dios le dice, Noé, construye un arca porque va a llover, voy a inundar la tierra. Y comenzó a construirla y todos a su alrededor, construyendo. ¿Para qué construyes un arca? Aquí nunca ha llovido. Y Noé decidió creerle al Señor, confiar en el Dios Todopoderoso, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vinieron sobre la tierra. 600 años se burlaron de él. Tú no aguantas ni 3 meses. Imagínate, un héroe de la fe Noé. José es otro gigante que tuvo la actitud correcta delante del Señor. Sus hermanos lo vendieron, lo llevaron como esclavo a Egipto, lo acusaron de violación falsamente, pero él nunca se desanimó, nunca les guardó rencor a sus hermanos y llegó a ser el primer ministro de Egipto. El apóstol Pablo lo apedrearon 7 veces, le dieron 40 latigazos menos 1. 7 veces en su vida. ¿Cómo tendría la espalda ese hombre? Destrozada. Una vez lo apedrearon y casi lo dejan muerto ahí, pero nunca se achicó, nunca se deprimió. Él siguió confiando en el Señor y escribió en Hechos 20, versículo 24. Escucha esta declaración del apóstol Pablo, Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. A ver, díganla conmigo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Con todo, yo me alegraré en el Señor mi Dios. Si estoy sano, me voy a alegrar en el Señor mi Dios. Si me dio una gripa terrible, me alegro en el Señor mi Dios. Si hubo mucho dinero y trabajo, me alegro en el Señor mi Dios. Si Dios me está probando y me quitó mi trabajo, me alegro en el Señor mi Dios. Esa es la vida de un cristiano. Los cristianos somos guerreros, hermanos. Hay algo en la voluntad de Dios que nos enseña que a Dios le encanta que nos regocijemos en Él. Hay algo que Dios disfruta grandemente,
que nos regocijemos en Él, que disfrutemos de Dios, que sintamos placer en Dios, que cuando vengas a la congregación sientas placer. Voy a alabar a Dios, voy a escuchar su palabra, siento gozo, me alegro en mi Dios. Eso a Dios le encanta a Dios. Y Dios siempre va a usar pruebas, adversidades y hasta juicios en nuestro país para que nosotros vivamos cerca de Él. Considera esto: si la noche no existiera, nadie apreciaría el despliegue majestuoso de un nuevo día. Si la enfermedad no existiera, nadie valoraría la salud que Dios le da. Si la maldad no existiera, nadie podría ver la gran bondad y el amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Y si las pruebas no existieran, nadie podría experimentar el profundo gozo que nace de un corazón confiado en el Señor. Este año 2014, confía en el Señor. Con todo, alégrate y regocíjate en el Señor, porque Dios tiene cosas grandes y preciosas para tu vida. Te voy a dar 3 salmos rápidamente para que los tengas presentes en este año 2014. Salmo 28, versículo 7. 3 citas bíblicas de los salmos. Salmo 28, versículo 7. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice este salmo? ¿Ya lo tienen? Salmo 28, 7. Muchos ni traen Biblia. ¿Qué pasó, hermanos? Traigan su Biblia, tráiganse un cuaderno para que anoten. Amén. ¿Qué dice el Salmo 28, 7? Dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Que el año 2014 sea un año lleno de cántico, de alabanza. Que ya apagues la tele y el radio y prendas las alabanzas al Señor. Hay algo en la música para Dios, en las alabanzas del Señor. Tú te levantaste en un estado de ánimo mal, te dolía la muela, tenías problemas. Comienzas a alabar a Dios y cambia tu estado espiritual. El Señor te fortalece porque Él es tu escudo. Amén. Salmo 68, versículo 4. Salmo 68, versículo 4. ¿Qué dice este salmo? ¿Ya lo tienen? Dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos como un poderoso rey. Él va cabalgando en las nubes. Jehová es su nombre, alegraos delante de Él. Es una orden del salmista. Canta salmos a Dios, exáltalo con tu garganta. Salmo 149, versículo del 1 al 5. Salmo 149, versículos 1 al 5. ¿Qué dice este salmo? Otra vez: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, como las hermanas que hace rato pasaron aquí en la danza. Con pandero y arpa a Él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten. ¿Dónde? Aún en tu cama, hasta en la cama. Muchos de nosotros nos vamos a la cama y empiezas a orar y te quedas dormido. Señor, gracias por... Adiós, te quedaste dormido. Ni amén pudiste decir. Otros se van a la cama con insomnio, mis problemas, mis circunstancias, quién sabe qué. Y si cae el meteorito de Rusia aquí en Tlalnepantla, empieza a angustiarte. La Biblia dice: cántale a Dios sobre tu cama también y exáltalo con tu garganta. Y el Señor te va a dar la confianza que tú necesitas para enfrentar este año 2014. Amén. Terminamos con el versículo 19, Habacuc 3:19, el último versículo de este libro. Te sugiero que leas este libro de la Biblia. Es muy cortito, son 3 capítulos nada más. Lo lees en 20 minutos para que aprendas mucho más de Habacuc. En tercer lugar, vamos a revisar la fe de Habacuc, la inquebrantable fe de Habacuc.
Vean el versículo 19. ¿Qué dice Habacuc? Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. En otras palabras, esto era una canción. Habacuc capítulo 3 es una canción, todo ese capítulo. Al final de este libro, Habacuc declara: Jehová el Señor es mi fortaleza. Quiero que noten los nombres que Habacuc utiliza, los nombres de Dios. Él dice Jehová el Señor. En hebreo, Yahvé Adonai. Yahvé significa yo soy el que soy. Y nos revela la eternidad de Dios. Se tradujo al castellano Jehová. Eso significa yo soy, o yo soy el que existo. Dios no tiene ninguna razón de existencia. A Dios nadie lo creó, no tiene papá ni mamá. Él existe por sí mismo. Eso es lo que quiere decir el nombre Jehová. Habacuc está declarando la eternidad de Dios. Y después dice Adonai. Adonai significa el Señor, el Todopoderoso. Así que Habacuc está diciendo: el Señor Jehová, mi Dios, el Eterno, el Todopoderoso, Él es mi fortaleza. Levanta tus manos conmigo un momentito y dile: Jehová Adonai, tú eres mi fortaleza para este año nuevo y para el resto de mi vida. Amén. Dios es tu fortaleza para este año. Tú vas a poder enfrentar todos los problemas y las tribulaciones y los impuestos y la falta de trabajo y todas las enfermedades y los huracanes que puedan venir a México con la fortaleza de Dios. La palabra fortaleza, chayil del hebreo, significa poder, riqueza, gloria, habilidad. Eso quiere decir que todas nuestras habilidades, toda nuestra riqueza, todo nuestro poder, nuestra fuerza física y espiritual proviene del Señor. Sin Él no vamos a poder hacer nada este año, hermanos, nada. Muchos se propusieron propósitos de año nuevo. Ahora sí voy a bajar de peso, voy a agarrar la caminadora, me voy a inscribir al instituto teológico, voy a acabar el primer año del instituto, voy a acabar mi secundaria, mi prepa. Ahora sí voy a leer la Biblia completa, porque qué interesante, la mayoría de los cristianos no han leído la Biblia una vez completa. Muchos cristianos que yo conozco nunca la han leído, nada más han leído el Salmo 23 y Juan 3:16, son los únicos pasajes que se saben, pero nunca han leído el Éxodo, el Deuteronomio, la segunda de Crónicas, las cartas de Pablo, nunca lo han leído. Entonces este año nuevo deberías leer la Biblia completa. Hay programas de lectura de la Biblia en un año. Ya léete la Biblia, hermano. Inscríbete ya en un ministerio. Es que no tengo tiempo, pastor, puros pretextos. Pídele al Señor que te dé tiempo y te vienes el domingo a las 7 de la mañana. Necesitamos que nos ayudes limpiando los baños, las bancas, ¿verdad? Que te inscribas en la alabanza, en los materiales, en seguridad, en higiene, con los hermanos de la cámara, los hermanos de audio. Tantas cosas que necesitamos aquí en la iglesia Vida Nueva. Entonces vente, inscríbete, comienza a servir ya al Señor este año 2014. Pero escúchame, no lo hagas en tus fuerzas, porque si lo haces en tus fuerzas vas a fracasar. La segunda semana de enero ya dejaste la caminadora. Ya pequé. Tienes toda la barriga, ¿verdad? Santa Claus todavía. Empezaste a leer la Biblia en un año y te quedaste en Génesis capítulo 2. Ya estamos en julio y apenas vas en el Salmo 3. ¿Qué pasó? Tu fuerza no proviene de ti, proviene de Dios. El Señor es mi fortaleza, dijo el salmista en el Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Habacuc tenía su confianza puesta en Dios en medio de las circunstancias terribles de su vida. Y en el versículo 19 termina Habacuc con una declaración muy interesante. Dice: el Señor hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Te voy a leer otras traducciones para que entendamos un poquito mejor esta frase. Otra traducción, la Biblia Dios habla hoy, dice: el Señor da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Otra traducción dice: me das la rapidez de un venado
y me pones en lugares altos. Aquí Habacuc nos está dando una ilustración de un venadito joven. Los venaditos más jóvenes tienen las patitas muy largas, ¿verdad? Pero son muy ágiles, son muy ligeros. Cuando viene su depredador, el venadito puede huir rápidamente y además pueden escalar, tienen la habilidad por las pezuñas de escalar sobre las rocas, como las cabras. Y pueden llegar a lugares tan altos y los depredadores, ¿verdad? Los tigres o los leones ya no pueden alcanzarlos por esta habilidad que Dios les dio en sus patitas. Habacuc está diciendo en este versículo que si él confía en el Señor lo hará ligero, como un venadito, que él podrá escapar de sus depredadores y podrá estar en lugares muy altos, muy cerca de Dios y a salvo de los leones y de los tigres y de todos los depredadores. ¿Cuántos quieren andar en lugares altos con el Señor en este año? Amén. Él es el único que te puede dar eso. ¿Y qué significa eso, pastor? ¿Cómo que andar en lugares altos? Te explico rápidamente. Cuando un cristiano anda en lugares altos con el Señor, es porque está orando cuando nadie más ora. Cuando todos los demás están desanimados y nadie toma la oración en serio y solamente oras cuando te acuerdas de los alimentos, ¿verdad? El lunes y se te olvida orar el martes y el resto de los días de la semana. Y cuando la oración te parece aburrida, pero hay un hermano que sí está orando siempre, ese está volando alto con el Señor. Ese tiene los pies como, las piernas como de venado. Se está escapando de toda la circunstancia, de todos sus enemigos, porque está cerca de Dios. También estamos en lugares altos cuando estudiamos la palabra del Señor constantemente. Cuando todos los demás están viendo las telenovelas y están en la última película de Hollywood, pero hay un cristiano que decidió no ver esas cochinadas en la televisión y está estudiando el libro de Sofonías, está estudiando el Evangelio de Lucas. Ese está volando alto con el Señor. ¿Cómo volamos alto con el Señor? Cuando hay un cristiano que está compartiendo de Cristo a los incrédulos, que está repartiendo folletos o Biblias, que le está hablando de Cristo a sus jefes, a sus compañeros del trabajo, mientras todos los demás cristianos están en la flojerita, encerrados en la iglesia nada más, sin hacer ninguna obra evangelística. Pero hay uno que está volando alto. Cuando hay un cristiano que tiene tiempo para el arrepentimiento, para la reflexión, mientras todos los demás les pasan los años y los años y los años y no hacen nada de sus vidas. Solamente el Señor puede hacer esto en tu vida si tú no te rindes. Jamás te rindas. Busca al Señor todos los días. Y este año 2014 será uno de los mejores años que Dios te quiere regalar. Amén. Gloria a su nombre. Vamos a ilustrar este mensaje con un video que hemos preparado para ustedes. Es muy interesante este video, habla acerca de la vida de un atleta. No les digo más, vamos a verlo. Adelante, por favor. Cuando estoy triste y mi alma tan cansada, mi corazón siento desfallecer, me quedo aquí, espero silencio, a que un momento vengas junto a mí. A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más habrá? Fuerte soy si voy sobre a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. así vivir sin tu anhelo. El dolor en esos tiempos puede ser no late para
y me llenas de asombro y veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, sostendrás mucho más que yo. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no había forma de saber manejar lo que vendrá. Me sostendrás de pie sobre los El dolor de montes, sus me tiempos puede ser, sostendrás por mar de pero tempestad. Dios no nos dejará Fuerte soy si voy sobre tus hombros, sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Dios es así con nosotros y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a hacer una oración, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por la vida del gran profeta Habacuc, Señor. Nos sentimos identificados con él, Señor. Vivió en una sociedad corrupta, muy pobre, con personas que vivían al día, muchos de ellos en la miseria, en medio de un gobierno deshonesto, con amenazas de ser invadidos por un ejército extranjero. Señor, pero él nunca se rindió. Él continuó a la meta y declaró que aunque la higuera no florezca ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué no levantas tus manos y le entregas este año al Señor? Le dices: Padre, aquí está mi vida, aquí están mis manos, aquí está mi corazón, Señor. No sabemos qué vamos a enfrentar en este año 2014, Señor. Tu palabra dice que este mundo irá de mal en peor, con guerras, con huracanes, con terremotos, con odio en diferentes partes del mundo, Señor. No sabemos qué vamos a enfrentar, pero sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y aunque como ese atleta, Señor, a veces cojeemos, Señor, y suframos pruebas en esta vida, sabemos que tú nos levantas y que llegaremos a la meta, Señor, que es Cristo Jesús. Te entregamos nuestras vidas cada día de este año, Señor. Te pedimos tu bendición, tu gracia, tu ayuda, pero sobre todo te pedimos que nos concedas el privilegio del gozo del Espíritu Santo, Señor, que podamos disfrutarte a ti, Señor, porque tú eres la fuente de todo gozo, Señor. Que aprendamos de Noé, Señor, que nunca se desanimó. Que aprendamos de José, que nunca se derrotó. Que aprendamos del apóstol Pablo, que no estimaba preciosa su vida con tal de acabar su carrera con gozo y el ministerio que recibió de ti, Señor. ¿Por qué no le entregas tu vida ya al Señor en tus propias palabras? Dile: te entrego este año y todos los años que siguen, Señor,
Tú me has dado todo lo que yo he necesitado, Señor. Me has dado aire, agua, algo de alimento. Me has dado tu palabra, tu Espíritu Santo. Me has dado una familia preciosa. Me has dado una congregación hermosa. Gracias, Señor. Bendice mi vida, Señor. Hasta el día que tú me llames a tu presencia, Señor. Te serviré y te honraré. Y así con tus ojos cerrados, si hay alguna persona que nos visita por primera vez, nadie abra sus ojos. Con tus ojos cerrados, si hay alguien que por primera vez quisiera entregarle su vida a Jesucristo, entregarle su vida y su corazón al Señor, ¿por qué no le dices esta oración a Él? De lo profundo de tu corazón, dile: Señor Jesús, yo soy como ese atleta, estoy lastimado, herido por el pecado, no puedo seguir adelante. Pero te pido, Señor, que tú perdones todos mis pecados, que tú levantes mi vida, Señor, que me fortalezcas. Yo quiero ser tu hijo, Señor. Quiero nacer de nuevo, quiero tener un destino eterno. Reconozco que muchas veces te he fallado, Señor. Muchas veces te he ofendido con mis palabras, con mis pensamientos, con mis actitudes. Pero yo creo en tu Hijo Jesucristo en esta tarde, y yo sé que Él puede borrar mis pecados y perdonar mi maldad. Señor Jesús, límpiame con tu sangre, díselo a Él. Límpiame, Señor, entra en mi corazón. Te ofrezco hoy mi vida como un sacrificio vivo, y te pido que este año 2014 sea el mejor año de toda mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.